Hey, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué alegría estar aquí con ustedes nuevamente y poder compartir este tiempo de aprendizaje y de enseñanza para muchos de nosotros o para eh, gran parte de la iglesia, los que se conectan, nos acompañan y que juntos nos disponemos a aprender y a recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros. Eh, Estamos listos para seguir compartiendo con ustedes en esta noche, pero antes eh, quisiera orar por quien está conectándose y quien ve esta transmisión. Podemos estar pasando por situaciones difíciles, adversas, pero déjame decirte que el Señor es la paz de tu alma. Él es el que puede traer paz a tu corazón. Así que en esta noche quisiera orar por ti y que el Señor pueda traer consuelo, traer luz y claridad en medio de lo que estés viviendo o estés afrontando en tu hogar, en tu familia, de forma personal, de una cuestión quizás muy individual que ni siquiera a veces tenemos la fuerza o somos capaces de externar. Pero quiero que podamos orar juntos por esto, ¿no? La realidad de lo que estamos viviendo, hemos vivido, a veces nos atormenta y invade nuestro corazón. Intenta apagar nuestra esperanza o la fe que tenemos en el Señor, pero eh, la seguridad que tenemos en Cristo es más fuerte que todo esto. Así que quisiera orar por cada uno de ustedes y particularmente después de eso pues poder iniciar con la clase del día de hoy. Así que Señor, en esta noche nos acercamos a ti porque tú eres fuente de vida, Señor. Tú eres la paz de nuestra alma, Señor, y eres la seguridad de nuestro corazón. Señor, clamamos por tu bendición, clamamos por tu paz, descanso. Señor, hemos tenido un corazón atribulado, hemos tenido un corazón perseguido, Señor. Nuestra mente y nuestra alma no han logrado descansar, Señor, pero hoy queremos arrojar nuestras coronas delante de ti. Hoy queremos arrojar también nuestras cargas, nuestras ansiedades y presentarlas delante de ti, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, en esta noche invocamos tu nombre sobre nuestra vida. Tú has prometido, Señor, que todo aquel que invocare tu nombre será salvo. Y nosotros lo creemos, Señor. Estamos invocando tu nombre en este día en nuestros corazones, sobre cada uno de nosotros, Señor, para que tú puedas traer luz, para que tú puedas traer claridad a nosotros y podamos experimentar, Señor, tu amor y tu abrazo, Señor, tu reconfortación en nuestra vida, Señor. Que tú seas el que conforta nuestra alma, Señor, día con día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a todos los que se han conectado, los que a veces llegan y se van. Los invitamos a que se queden con nosotros. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la intercesión apostólica y les di una pequeña introducción la semana pasada y les hablaba acerca de la intercesión apostólica de Pablo, muy particularmente sobre Israel. Les había mencionado que la máxima carga que existía en el corazón de Pablo siempre fue por su nación Israel. Y también les invitaba a reflexionar un poco sobre lo increíble y a la vez lo curioso que fue que el apóstol Pablo tuviera un llamado hacia los gentiles, inclusive estuviera dispuesto a dar su vida, y no solamente estuvo dispuesto, dio su vida por responder al llamado que el Señor le hace hacia los gentiles, cuando su corazón estaba partido en dos porque tenía un corazón totalmente dirigido o un corazón guiado hacia los judíos, hacia sus compatriotas o sus paisanos, por decirlo de alguna manera. Es muy interesante todo esto y hoy vamos a intentar entender qué era lo que estaba sucediendo ahí en ese corazón partido de Pablo, porque es un llamado que el Señor también nos hace. Mira, de antemano te digo, muy pocas iglesias nos hablan acerca de Israel, muy pocas iglesias nos invitan a amar a Israel, muy pocas personas nos llevan a una reflexión constante de entender que Israel está en el corazón de Dios y que el Señor ama a Israel y nosotros también debemos de amar a Israel. Antes que eso, quisiera darte un poquito de contexto para que entiendas el peso y la importancia de esta enseñanza. Mira, desde los tiempos de Jesús, desde el primer siglo, cuando Jesús murió, resucitó y pasó todo esto,
empezó a existir una especie de celo, una especie, y no solamente de celo, sino una especie de odio en contra de los judíos, respaldados en la idea de que los judíos habían matado a Jesucristo. Así que llegó un punto en el que los gentiles, todo aquel que no era judío, empezó a repudiar y a pintar una raya de separación en contra de los judíos, argumentando que los judíos habían matado a Cristo y que entonces los judíos merecían lo peor de nuestro sentimiento y nuestro recelo. Esta idea se fue potencializando a tal grado que cuando la Iglesia Católica se instituye, la Iglesia se proclama antisemita y proclama un odio muy marcado en contra de los judíos. Un odio tan marcado que hasta el día de hoy muchos movimientos religiosos y tristemente muchos movimientos religiosos cristianos se han convertido en antisemitas, antijudíos, y han llegado a la idea de expresar odio en contra de ellos, de expresar repudio en contra del pueblo de Israel, cuando la Escritura nos enseña otra cosa. Quedarnos callados ante este tema o inculcar al odio y al repudio o al desprecio de Israel, eso sería un error terrible de nosotros, porque no estaríamos entendiendo a lo cual la Escritura nos está invitando. Así que esta es la importancia de este tema el día de hoy. Por eso es importante tratar este tema entre nosotros, porque el Señor nos invita a tener un corazón para con Israel, porque quiero que esto te quede muy claro desde el principio. El Señor ama a Israel, el Señor ama a los judíos, así como ama a los gentiles, así como te ama a ti, el Señor los ama a ellos. Y en un cierto sentido la iglesia, los entendidos, vamos a decirlo así de esta manera, debemos de tener un compromiso serio para que el evangelio corra y llegue hacia con ellos. En la casa de oración que tenemos en la iglesia, al menos una vez a la semana estamos orando por los israelitas y oramos para que conozcan al Señor, para que la venda sea quitada de sus ojos y ellos puedan entregar su corazón al Señor. Mira, de todas las enseñanzas que Pablo tuvo y de todas las añoranzas y su duro trabajo por la iglesia de los gentiles, siempre él tuvo una mayor preocupación por Israel. Él jamás descuidó su ministerio hacia los gentiles, jamás dejó a un lado a sus iglesias. El hecho de que él tuviera un corazón partido jamás le quitó eficacia a su trabajo o eficiencia a lo que él hacía. Al contrario, hacía que tuviera un corazón más entregado para alcanzar a los israelitas, hacia los judíos. Él oraba con un fervor inagotable por los gentiles. Y fíjate lo que Pablo hacía, porque él usaba una estrategia muy interesante que sin duda es una estrategia que el Señor puso en su corazón y que debe estar en nuestro corazón hoy. Pablo oraba con fervor por los gentiles para que los gentiles maduraran, para que la iglesia gentil creciera en el Señor, fuera una iglesia madura, una iglesia firme, constante, que conociera la Escritura, que conociera al Señor, que experimentara los milagros de Dios, el respaldo de Dios, con tal de que su madurez pudiera conducir a Israel hacia la salvación. Es decir, el apóstol Pablo empezó a ver y empezó a entender que una iglesia firme en el Señor, una iglesia madura, una iglesia con una mente clara, una iglesia que no se estuviera dividiendo, una iglesia que no se estuviera partiendo en dos, una iglesia que entendiera hacia dónde iba y que no perdiera su tiempo en discusiones, perdónenme la palabra, pero en discusiones estúpidas y sin sentido. El apóstol Pablo había entendido que si lograba forjar una iglesia madura en el Señor, esta iglesia madura en el Señor iba a poder conducir a Israel hacia la salvación. Quizás primero los iba a traer a celos, porque eso dice Pablo que es labor de la iglesia, de los gentiles, traer a celos a los judíos. Pero también la madurez de la iglesia iba a llevar a los judíos a arrepentirse y buscar al Señor. Mira lo que dice Romanos 11, versículos 13 al 14. Lo quiero leer en una versión moderna, NTV. Dice Romanos 11, de los versículos 13 al 14. Dice así. Vamos a estar leyendo mucho Romanos hoy, así que pueden poner un separador por ahí. Dice así la Escritura. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes los gentiles. Dice, Dios me designó apóstol a los gentiles. Y dice, y yo pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos.
Te lo leo en Reina Valera 60, es un poquito más confuso, pero es la misma idea. Dice, porque a ustedes les digo, gentiles, dice, en cuanto a la verdad, yo soy apóstol de ustedes. Mi ministerio honro, dice, pero si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre, es decir, a mi nación, y hacer salvos a algunos de ellos, yo lo haría. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Dice, yo soy fiel al llamado que el Señor me dio, el Señor me llamó a los gentiles, dice, pero esto no quita que a través de la madurez de ustedes como cristianos, esto no quita que a través de la formación de ustedes como creyentes, ustedes puedan provocar a celos, ustedes puedan provocar que ellos quieran conocer al Cristo que ustedes predican. Porque ellos dicen tener a este Dios, ellos dicen esperar a un Cristo, sin embargo ustedes ya lo tienen. Y cuando ellos vean que ustedes como iglesia, el Señor les escucha, el Señor les atiende a través de la oración y a través de la intercesión, ellos van a tener celos y se van a dar cuenta de que algo han estado haciendo mal, van a entender que el Dios que ellos dicen adorar no les atiende, no les oye, no les responde, pero el Dios que los cristianos tienen, que es el mismo Dios, a ellos sí los escucha, a ellos sí los atiende, entonces ellos van a ser provocados a celos y van a buscar a Cristo por el testimonio de la iglesia. El problema es que como iglesia no estamos haciendo esto. Mira, como maduros, como personas maduras, detente un momento y pregúntate, escúchame bien lo que te estoy diciendo, detente un momento y pregúntate si tu cristianismo, si tu estilo de vida, si tu forma de seguir a Jesús provoca a celos a algún judío. Hay que detenernos aquí porque esta es una pregunta importante. Quiero que te preguntes si el estilo de vida que tú estás llevando como cristiano, como cristiana, si la comunión que tú tienes con Dios, esa comunión tan fuerte basada en la intercesión que tú hablas, el Señor te oye y Él responde, Él te atiende, es tan fuerte, es tan envidiable que estamos provocando celos a los judíos. Porque mira, los judíos guardan la ley de pe a pa. O sea, si se tratara de comparar quién tiene un corazón más obediente al Señor, te puedo asegurar que ellos se toman muy en serio la Escritura, ellos escudriñan la Escritura, ellos estudian la Escritura y ellos buscan vivir la Escritura. Sabemos que no tienen al mediador que es Cristo, pero si ellos vieran tu vida y vieran su vida y la pesaran, la pregunta es si nosotros les estamos provocando a celos. Pero cuando ellos ven nuestras iglesias, ellos ven nuestras divisiones, ellos ven que nos señalamos unos a otros, ellos ven que nos criticamos unos a otros, ellos ven que no podemos ponernos de acuerdo. Y entonces yo me pregunto si la iglesia realmente está llamando a celos a los judíos y si la iglesia realmente está cumpliendo en su papel como una iglesia madura que da testimonio de Cristo. Sea cual sea la respuesta a estas preguntas que yo te pedí que te hicieras, creo que es un buen tiempo de detenernos y reevaluar nuestra vida cristiana y decidir enfocarnos por más en el Señor y para con el Señor. Mira lo que dice Hechos 28:20. Hechos 28:20 dice así la Escritura. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Este es un mensaje que Pablo le está hablando a la iglesia en Roma a través del libro de los Hechos. Y fíjate lo que él les está diciendo. Le dice, yo les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena. Fíjate lo que está diciendo Pablo. O sea, mi ministerio es en los gentiles, pero esta cadena me ata, me tiene aquí y me tiene enraizado aquí hasta que yo pueda experimentar al Señor, hasta que yo pueda darle a conocer a Cristo a los judíos. Porque Cristo el Mesías, Él ya ha venido. Así que Pablo había entendido y su deseo estaba muy ferviente, muy marcado. El deseo de Pablo estaba en que la iglesia madura, una iglesia fuerte en el Señor, una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia bien arraigada y cimentada en Jesucristo pudiera causar a celos a los judíos. Así que en Romanos 9, el apóstol Pablo quita un velo y él revela su pesada carga por la nación de Israel. Quiero estructurarte un poquito rápidamente el libro de Romanos para que lo entiendas.
El libro de Romanos es un libro escrito por el apóstol Pablo, dirigido a la iglesia que se encontraba particularmente en Roma. Roma está muy lejos de Jerusalén. Entonces, se podría decir que en un cierto sentido la iglesia de Roma en un principio fue fundada por judíos y por gentiles. Y se podría decir que se llevaban a la par, se llevaban bien unos con otros. Pero hubo un momento en el que la iglesia de Roma empezó a tener más gentiles que judíos. Y los gentiles empezaron a creerse más que los judíos. Y los gentiles empezaron a menospreciar a los judíos. Y esta idea de que los judíos habían matado a Cristo se empezó a apoderar de ellos. Que en un cierto sentido los gentiles ya repudiaban a los judíos. Así que Pablo escribe esta carta, la carta a los romanos, y en los primeros 8 capítulos el apóstol Pablo se encarga de hacerles ver que judíos y gentiles todos son exactamente iguales delante de Dios. Cuando llega el capítulo 9, que es el 9, el 10 y el 11, en esos 3 capítulos el apóstol Pablo quita ese velo, él se descarga totalmente y él empieza a hablarle a una iglesia gentil acerca de la importancia de los judíos y cómo es que estos judíos no solamente están en el plan de Dios, sino que estos judíos están en el corazón de Dios también. Y entonces el apóstol Pablo les empieza a decir, es responsabilidad de ustedes que ellos vuelvan, es responsabilidad de ustedes que ellos tengan un corazón entregado al Señor, es responsabilidad de ustedes que ellos empiecen a integrar a la iglesia nuevamente y reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, esto es lo que hace interesante el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, porque, bueno, si no vemos esta estructura que yo les acabo de explicar, es difícil entender cómo tiene un cambio tan radical. El capítulo 8 de Romanos termina diciendo que no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Cristo y que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¡pum! En el capítulo 9 parece ser que hay un borrón y cuenta nueva y el apóstol Pablo empieza a hablar de un tema totalmente distinto. Y es hablar acerca de aquellos a quien el Señor eligió. Y es importante que esto nos quede claro porque es importante entender que el Señor los ama y que el Señor los eligió. Mira, en Éxodo 19, no lo vamos a leer porque tendríamos que leer muchos versículos, pero en Éxodo 19 nosotros podemos constatar que Dios eligió a esta nación. Y eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. Dios eligió esta nación no por su rectitud, ni porque fuera una nación superior en número a las demás. No escogió a esta nación porque fuera muy santa, ni porque fuera muy pulcra, ni porque fuera una raza pura, sino que el Señor escogió a esta nación por su pura soberanía. De hecho, hay porciones en la Escritura donde el Señor les dice, yo los escogí a ustedes porque eran los más débiles, los más pequeños, los más indefensos. Y es muy interesante esto porque el Señor eligió a esta nación por su soberanía. Simplemente Él eligió a esta nación para que esta nación fuera portadora de su gloria y de su fama a través del mundo. Y es importante entender esto, iglesia, porque el Señor les ama y en sus planes perfectos Él escogió toda una nación, Él encumbró a esta nación. Aun cuando esta nación se dividió, el Señor tuvo cuidado de ella, que sería un tema muy interesante hablar acerca de todo esto, que nos llevaría semanas a hablar acerca del reino y cómo el reino se dividió y cómo es que el reino del norte, aunque fue dispersado, el día de hoy sigue presente en los planes de Dios, que son los israelitas, y cómo el reino del sur, que fue Judá, Benjamín y la tribu de Leví, se unieron una sola para hacer la nación judía, y cómo la nación judía el Señor la estuvo guardando. ¿Sabes por qué? Porque en la descendencia de David el Señor iba a levantar a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, que es Cristo el Señor. Así que la nación de Israel, por decirlo de alguna forma general, que es el reino del norte, el reino del sur, la casa de Efraín y la casa de Judá, todos ellos están en el corazón de Dios y el Señor los ama. Y es nuestra labor como iglesia entender que así como el Señor los ama a ellos, el Señor nos ama a nosotros también y nosotros debemos de amar lo que el Señor ama. Y si el Señor ama a los israelitas, nosotros también tenemos que amar a los israelitas, tenemos que amar a los judíos. Mira, a través de una gran parte del Antiguo Testamento y desde la crucifixión y hasta ahora, muchos israelitas y judíos han huido de Dios deseando ser parte como el resto de las otras naciones, pero Dios se ha negado a dejarlos. Dios se ha negado a dejarlos conformarse con nada cuando lo tienen todo. Alguien podría decirme, pero mira, los israelitas son malvados,
siempre tienen guerras, tienen conflictos políticos, han inventado tantas cosas. Sí, no se trata de ellos, tienes que entender esto, hermano, hermana. La nación de Israel es importante, no por lo que ellos han hecho, sino porque el Señor los escogió. El Señor los escogió y el Señor los encumbró como una nación importante porque ellos iban a ser portadoras de su gloria y de su nombre. Y si aún no te ha quedado claro, Jesús, el Mesías, nació de una mujer judía y Jesús era un judío y su sistema religioso fue un judío y murió como un judío para salvar a los judíos y para salvar también a los gentiles. Y así que es importante entender todo esto y el peso de todo esto, porque esta realidad nos prepara en el escenario para entender lo que está sucediendo o lo que va a suceder a lo largo de los últimos tiempos. Mira, es un tema muy interesante hablar acerca de Israel. Obviamente no puedo meterme mucho en esto, pero hay material para hablar. Podríamos tener 2 o 3 meses de transmisiones para hablar acerca de Israel y por qué son importantes y por qué están en el corazón de Dios. Pero el tema central el día de hoy es cómo Pablo, a través de su intercesión apostólica, uno de sus enfoques más fuertes de él siempre fue tener un corazón para con Israel. Mira, Pablo es un ejemplo de un corazón apostólico porque él nos dio una imagen de lo que la iglesia es y lo que debería de ser. Y Pablo nos enseñó que la iglesia debería ser comprendida entre judíos y gentiles y que solamente así una iglesia comprendida entre judíos y gentiles iba a alcanzar en los días que iban a venir el retorno del Señor Jesucristo. Sí. Es muy importante entender esto, que la iglesia, para que el Señor Jesucristo regrese, la iglesia tiene que estar en plenitud, pero también la iglesia tiene que ser una sola. La iglesia tiene que ser una sola. Mira, tenemos que recordar que el intercesor no es alguien que solamente ora o se da golpes de pecho, ni es alguien que hace algo. Un intercesor, más que nada, es alguien que vive su vida en medio de la tribulación entre los hombres y Dios. Es alguien que sí, que llora, es alguien que se lamenta, es alguien que le constriñe, es alguien que tiene dolor, que tiene tristeza por los sucesos del mundo, que ve a las naciones y se duele, que ve a las familias enfermas y se duele. Un intercesor es alguien que vive en medio de esta interacción entre la humanidad y Dios y siempre está teniendo un corazón para con Dios y un corazón para con la gente. Ese es un verdadero intercesor. Y si tú tienes un corazón así, no te resistas. El Señor te ha llamado a ser un intercesor. El Señor te ha llamado a tener un corazón para todo esto. Mira lo que dice Romanos 9, versículos 2 y 3. Romanos 9, versículos 2 y 3 dice así: con Cristo de testigo hablo, bueno, desde el versículo 1, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Versículo 2 dice: tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, por mis hermanos judíos. Dice, y yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre. Estaría dispuesto a estar separado de Cristo si eso pudiera salvarlos. ¿Puedes ver el gran corazón que el apóstol Pablo tenía para con los gentiles y para con, muy particularmente, obviamente, para con Israel? Es muy interesante todo esto porque en el centro del ministerio apostólico de Pablo estaba la revelación del corazón de Dios por la nación de Israel y su propósito por salvarla. Obviamente los otros apóstoles casi todos tenían un enfoque hacia los judíos y Pablo era uno de los que tenía un enfoque hacia los gentiles. Sin embargo, Pablo seguía teniendo un corazón para con los suyos, para con los de su sangre. Podríamos decir en un cierto sentido que el apóstol Pablo sobrepasó cualquier cosa natural cuando él entró en el corazón de Cristo y deseó ser apartado para que Israel pudiera ser salvado. Es muy interesante, o sea, fíjate a qué grado el apóstol Pablo, porque quiero que entiendas esto. En otras de sus cartas el apóstol Pablo siempre dice: todo lo que tengo y todo lo que soy lo tengo por basura, quiero conocer más a Cristo, no hay nada que valga en mi vida, lo único que me interesa es conocer más a Cristo. Dice, es más, yo ya quisiera morirme para estar con Él. Dice, sin embargo, tengo que estar aquí en medio de ustedes y soportarlos y enseñarlos y entrenarlos. Dice, no hay problema, todo esto es para la gloria de Dios. Dice, pero yo ya quisiera estar muerto para estar experimentando a Cristo y conocerlo más a Él.
Y parece ser muy contradictorio porque tú llegas a leer el Romanos capítulo 9 y Pablo está diciendo, inclusive estoy dispuesto a ser apartado de Cristo, a ser maldito por Él. Si toda mi gente, si toda mi nación fuera salva. Y te voy a hacer una pregunta para que empieces a cuestionarte ahí donde estás en tu casa. ¿Qué otro personaje de la Biblia llegó a tener o a ofrecer una negociación así de fuerte con el Señor? Piensa, piensa. Porque el apóstol Pablo está diciendo, yo quisiera ser entregado, yo quisiera ser apartado literalmente de lo que ya recibí, lo que yo conocí, con tal de que ellos puedan conocer al Señor y puedan experimentarlo. ¿Ya sabes quién fue el otro hombre? ¿Ya sabes quién fue el otro personaje que estuvo dispuesto a renunciar a todo? Moisés. Moisés. ¿Recuerdas que hablamos acerca de él hace algunos meses y su labor intercesora delante del Señor por su pueblo? Ningún otro personaje en toda la escritura ha deseado que esto le ocurra. Y seguramente el corazón de Moisés y el corazón de Pablo nos hablan acerca del corazón de Dios y el corazón de Cristo para las naciones. No solamente para los gentiles, sino también para los judíos. Y es que este corazón es tan fuerte que quiere dar su propia vida por los demás. Jesucristo. Es un corazón tan fuerte que dice, no importa el precio de la deuda, no importa cuánto tenga yo que pagar, no importa cuánto tenga yo que sufrir, inclusive si yo quedase apartado de lo que ya he recibido, dice, lo ofrezco con alegría y con gratitud con tal de que ellos puedan ser salvos. ¿Y sabes qué? No era solamente porque Pablo fuera un judío y quería salvar a su gente, o sea, perdón, no era solamente un celo agresivo, un celo es que es mi gente y ya, no era solamente un celo paisano, sino que el corazón de Pablo realmente estaba invadido por el corazón de Dios. No sé si estás entendiendo esto, pero o sea, era el Jesucristo mismo hablando a través de Pablo al decir, yo los amo y yo deseo que ellos sean salvos y que ellos alcancen la plenitud. Pablo estaba diciendo esto a los mismos hermanos que dijeron que Pablo no era apto para la vida y quienes juraron no comer ni beber hasta que Pablo cayera muerto. O sea, date cuenta, el apóstol Pablo también estaba dispuesto a dar su vida por aquellos que lo estaban buscando como traidor a su nación para matarlo. Es muy interesante todo esto que está sucediendo con Pablo, porque Pablo entró en algo que es de otra dimensión. Él entró en el reino del Señor cuando él pudo mostrarse tan bueno y sensible con las mismas personas que estaban afuera esperando para matarlo. De ese tamaño era el corazón de Pablo al estarse entregando por los suyos y para con los suyos. Así que te voy a decir algo muy curioso y muy interesante, y es que nosotros podemos tener comunión con el Señor a través de los sufrimientos. Nosotros podemos tener comunión con el Señor a través de las limitantes o a través de las situaciones difíciles que nosotros vivimos o experimentamos. Mira, vamos a Mateo 23:37. Porque regularmente ahí en medio del dolor, en medio del sufrimiento es donde nosotros experimentamos la más grande y la mejor o la más plena intercesión. Porque dejamos que lo más profundo de nuestro corazón y en un sentido más amplio, dejamos que el corazón mismo de Dios, de Cristo, ore y se exprese a través de nosotros. Mira lo que dice Mateo 23:37, porque Mateo 23:37 es un clamor de Jesús. Y parece ser que Pablo está teniendo un clamor similar al clamor que derramó el Señor Jesús por Jerusalén. Dice Mateo 23:37, dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? No sé si puedes sentir el peso de las palabras de Jesús. Porque justamente después de eso el Señor Jesús dice, desde ahora te digo, Israel, tú judío,
tu casa va a ser dejada desierta. Vas a quedar desolado. Y fíjate bien, algo interesante, y dice, y te digo que no me vas a volver a ver. ¿De qué volver a ver está hablando Jesús? Porque Jesús, al fin de esa semana, Jesús otra vez estaba entrando a Jerusalén. Entonces no se refería literalmente a ese momento o a ese tiempo histórico. El Señor Jesús le dice, de cierto te digo que tú no me vas a volver a ver hasta el día en el que digas, hasta el día en el que reconozcas, bendito el que viene en el nombre del Señor. En un cierto sentido, el Señor le estaba hablando a esos judíos que no eran capaces de ver en Cristo el Mesías que el Padre había enviado. Y este texto me encanta verlo así porque parece ser que el Señor Jesús está atando de manos y Él está diciendo, de ahora en adelante mi regreso, el que yo vuelva a pisar Jerusalén, va a ser determinado porque un pueblo empiece a clamar y a reconocerme como el Mesías, como el enviado de parte del Señor. Y quiero que te detengas aquí un momento, porque ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el Señor Jesús esté diciendo todo esto? Significa, así a muy grosso modo, algo muy sencillo. El Señor Jesús no va a venir si no hay gente judía que esté reconociéndolo como el enviado de Dios. Así de sencillo. Lo voy a volver a decir porque tienes que entender el peso de todo esto. El Señor Jesús no va a regresar a la tierra si no hay una iglesia en Jerusalén por judíos que estén reconociendo a Cristo como el enviado del Señor. Ahora, detente un poco y ponte a pensar en cuántos movimientos a lo largo de la historia de la humanidad se han preocupado por exterminar a todos los judíos de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué crees? ¿Quién crees que sea el más interesado en que no exista ni un solo judío sobre la faz de la tierra para que diga bendito el que viene en el nombre del Señor? Ahora entiendes qué es lo que había detrás de tantos campos de concentración, detrás de Stalin, detrás de Mussolini, detrás de Hitler y detrás de los movimientos antisemitas y detrás de los movimientos que odian a Israel. Y ahora entiendes por qué hay tantas naciones peleando día tras día, día tras día, día tras día en contra de Israel. Porque si tú me preguntaras cuál es el ejército más poderoso de todo el mundo, no creo que sea el americano. Yo digo que es el ejército israelí. El ejército israelí es tan poderoso que ese ejército está en una guerra y en una lucha constante día tras día, tras día, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Están siendo atacados por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Están siendo atacados por todos lados. Y ellos han tenido que estar ahí defendiendo su pedazo de tierra y su nación y su identidad. Día tras día tras día. Ahora entiendes por qué hay tanto interés en que los israelitas sean borrados de la faz de la tierra. Porque no existan voces que estén en Jerusalén clamando por el regreso de Jesús. Y ahora entiendes por qué nosotros como iglesia y cómo es que Pablo tenía este pesar de decir, ellos tienen que conocer a Cristo y si yo estaría dispuesto a dar mi vida para ser desechado y alejado de Cristo con tal de que ellos fueran salvos y con tal de que ellos pudieran reconocer a Cristo como el Señor y Salvador. Es todo un tema, como ya les dije hace unos minutos, hablar acerca de Israel es todo un tema y podríamos hacerlo, estamos preparados para hacerlo, pero el tema central ahorita es la intercesión y podemos ver cómo el Señor Jesús dijo esto, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Y yo creo que Jesús estaba diciendo esto llorando, con un dolor en su corazón, igual que el apóstol Pablo tenía un constante sufrimiento que a la vez se convertía en una intercesión incesante por un pueblo y por una nación a la cual el Señor amaba. Así que Jesús y Pablo expresaron dolor y pena por el rechazo de Israel a su adopción, a su gloria, a su alianza, a sus leyes, al servicio, a las promesas y lo que es más importante, al Mesías. Así que tú podrías decir, ¿hay muchos malos judíos? Sí, sí los hay. ¿Han hecho cosas terribles? Sí, han hecho cosas terribles.
y el Señor los ama, igual que a ti, igual que a mí. Así que lo que el apóstol Pablo estaba ejemplificando era la manera de pensar de cómo es que esta generación y cómo es que esa generación y cómo cada generación tiene que levantarse con un pensamiento muy particular para con Israel. A los que nos conocen como iglesia saben que no somos sionistas, ni judaizantes, ni nada de eso, pero tenemos un corazón para con Israel porque el Señor ama a Israel y el Señor va a hacer volver a Israel. Mira, Israel ahorita, los israelitas están dispersados por todo el globo terráqueo, pero hay movimientos de éxodos que están llevando a familias completas a Jerusalén y se están levantando iglesias en Jerusalén, se están levantando casas de oración en Jerusalén. ¿Y sabes qué es lo que oran todos los días? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso significa Hosana. Así que yo te invito a que tú y yo nos podamos unir a este clamor y a esta oración. Mira, Pablo era más que un simple judío que oraba por los judíos en el año 60 a.C. Pablo estaba exhibiendo el corazón de Cristo por su iglesia apostólica y él estaba moldeando un corazón que debía de levantarse en cada generación y esta generación no debe de ser la excepción. Debemos de levantarnos con un corazón para interceder, no solamente por el vecino, no solamente por la familia, no solamente por la gente de nuestra iglesia local, sino que debemos de levantarnos con un corazón para interceder por Israel. Así que yo quiero invitarte a que tomes muy en serio este compromiso. Y si tú tienes una lista de peticiones ahí en tu casa, si tú tienes una lista de peticiones en tu libro de discipulado que llevamos en la iglesia, si tú tienes una lista de peticiones en el espejo de tu cuarto o donde sea que tú ores, que tú puedas agregar con letras mayúsculas y orar por Israel, por los judíos, por todos los que fueron dispersados cuando el reino del norte fue atacado por los asirios, que podamos tener un corazón completo y entregado para orar por ellos. Debemos de tener un corazón así. Porque sabes que esta es la realidad fundamental de la oración de la iglesia en cada generación y en los últimos tiempos. Vamos a leer Isaías 62, versículos 6 y 7. Isaías 62, versículos 6 y 7. Mira lo que dice ahí Isaías 62. Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche, y ellos no van a descansar. Y luego dice, ustedes que dirigen sus oraciones al Señor, no le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Me gusta pensar, y no solamente pensar, creer, saber, que nosotros somos esos guardas, que nosotros somos esos centinelas que el Señor ha escogido para poner sobre los muros, para extender nuestra oración, para extender nuestro corazón hacia Jerusalén y decir, Señor, Señor, aquí estamos y aquí está nuestro corazón y aquí está todo lo que somos y todo lo que tenemos, aquí está para ti, Señor. ¿Recuerdas cómo Daniel 3 veces oraba en su cuarto y siempre él abría las ventanas y oraba en dirección hacia Jerusalén porque él tenía un corazón para con su nación? Que tú y yo seamos capaces de orar en dirección hacia Jerusalén, hacia los cielos, levantar nuestras manos, extender nuestras manos y decir, Señor, restaura a Israel. Porque sabes que nosotros también somos Israel. Señor, restaura nuestro corazón. Haz de nosotros una iglesia madura, una iglesia que crece, una iglesia que está fuerte, que está bien establecida en ti, que sea capaz de provocar a celos a los judíos, que cuando seamos una iglesia que ore, tú respondas y entonces los judíos tengan que voltear a vernos y decir, ¿por qué a ellos sí los escucha el Señor y por qué a nosotros no? Y entonces esos celos empiecen a despertar y ellos se den cuenta que les ha faltado reconocer a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres y entonces ellos también puedan ser salvos. Necesitamos tener un corazón así, un corazón que arda, que esté apasionado y dejar las tibiezas, dejar las flaquezas, las pequeñeces a un lado. Hermano, a veces estamos dudando si vamos a congregarnos o no porque pasó una mosca, porque alguien se enfermó, porque tenemos visitas o porque simple y sencillamente estamos cansados.
Cuando lo que el Señor espera de nosotros es una iglesia madura, perfecta y sin mancha, entregada, comprometida, presente. Y sobre todo presente en oración delante del Señor. Así que te quiero volver a leer Isaías 62, versículos 6 y 7. Y a ver quién puede responder amén a esto. Y dice: oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen, ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Amén. Amén. Hasta que hagan de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Así como la iglesia del primer siglo, como fue motivada por Pablo, nosotros debemos de pedir a Dios que nos entregue su corazón, el corazón que Él tiene por Israel. Quizás tú no amas a Israel, o quizás tú no has entendido nada de todo lo que he hablado, porque obviamente habría que hablar muchísimo más, hablar de historia y entender muchas cosas que giran alrededor de todo esto. Pero lo que sí puedes hacer es orar al Señor y decirle: Señor, dame el corazón que tú tienes por Israel. Yo quiero tener ese corazón también. Yo quiero orar por Israel. Yo quiero amar a los judíos. Yo quiero amar a los israelitas. Yo quiero tener ese corazón que tú tienes y clamar para que ellos sean salvos, para que ellos sean guardados en medio de la tempestad, para que su corazón esté firme, para que su corazón esté alentado en medio de la adversidad. No solamente por ellos, por la iglesia también. Porque sabes que como iglesia madura debemos de entender que no podemos avanzar sin los judíos y que ellos tampoco pueden avanzar sin nosotros. Porque el Señor pensó en una iglesia única, donde no existe ni judío ni griego, donde no existe ni gentil ni judío, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino una iglesia que es una sola en Cristo Jesús. Una sola. No hay barreras divisionales, no hay barreras doctrinales, no hay barreras de tamaños de iglesias. No existe eso en la iglesia de Jesucristo y debemos de tener una preocupación genuina y constante porque nosotros sí seamos la iglesia de Cristo. No como una cuestión elitista superior a las demás, sino que nuestro corazón esté motivado correctamente y sea sincero delante del Señor. Esa es la verdadera iglesia de Cristo, aquí y en China, en donde sea. Dice Romanos 11, 25 al 26. Quiero leértelo también en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 11, 25 y 26. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Entonces todo Israel será salvo. Como dice las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que yo quitaré sus pecados. Qué preciosa promesa. El apóstol Pablo vio esta promesa y nosotros sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no. El apóstol Pablo entendió que el Señor amaba a Israel y que esta promesa va a tener un cumplimiento total y pleno en algún momento de la historia. Y es importante que nosotros estemos del lado del Señor. No vaya a ser que cuando Él venga nos encuentre peleando en contra de Él. No vaya a ser que cuando Él venga nos encuentre estorbando sus planes con nuestra inmadurez y con nuestra pequeñez y nuestra poca capacidad de ser responsables delante de Él. Más nos vale que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo bien, haciendo justamente como predicó el pastor el domingo. Que cuando el Señor venga encuentre un siervo fiel y prudente que sabe dar alimento a su gente a su tiempo. Dice Jeremías 9:1, para que veas el anhelo del Señor por Israel, que no solamente estaba en Pablo. Jeremías 9:1 dice: si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado.
Así que lo que podemos ver en el ejemplo de Pablo como un apóstol intercesor es que él estaba abriendo su corazón por una iglesia gentil, para que esta iglesia gentil pudiera entender, y no solamente ellos, sino también nosotros pudiéramos entender que no debemos de mantenernos ignorantes acerca de las cosas de Israel y el esfuerzo que el Señor ha hecho por salvarlos y por salvarlos a nosotros. Así que la salvación de Israel es uno de los eventos asociados con el retorno de Jesucristo a la tierra, y más nos vale estar formando parte de esto y no ser un estorbo para que el Señor lo haga. Romanos 10, versículo 1 dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así que Pablo estaba intentando tomar esta visión que el Señor le había dado y sembrarla en medio de una iglesia mezquina y media roñosa, que era la iglesia de Roma, que estaba haciendo un lado a los judíos, y Pablo estaba intentando: hey, tranquilos, aquí todos formamos parte de este reino. Eso es lo que estaba haciendo Pablo, y es la invitación del Señor a nosotros también en este día. El Señor nos está invitando a tener un corazón entregado para con Él. Pablo estaba plantando esta visión en la iglesia romana de los gentiles, y él estaba orando para que Dios los enganchara con la misma visión que él tenía. Así que es el deseo, fue el deseo de Pablo, y es el deseo mío y el de todos nosotros debería de ser, que la iglesia gentil se vuelva una sola iglesia de oración, de ayuno, de súplica y de sacrificio, y una entrega completa en el corazón de Dios por Israel. No solamente se trata de la restauración de la tierra de Israel, de una restauración geográfica o física, sino que se trata de la gloria de Dios y de la inmutabilidad de su consejo cuando Él decretó que todo Israel sería salvo. El Señor ama a Israel, iglesia. El Señor ama a Israel así como te ama a ti. Y es importante que cuando el Señor venga, Él no se encuentre amando lo que Él ama. Él nos encuentre con un corazón apasionado por Israel, como el Señor lo tuvo. Así que termino con esto, y quiero dejarte este reto. Una vez más voy a volver a hacer la pregunta que hice al principio, y si llegaste tarde, este es un tema que en muy pocos lugares estoy seguro lo vas a ver, porque no todas las iglesias tienen esta visión o esta perspectiva de Pablo. Hay muchas iglesias, tristemente inclusive las cristianas, antisemitas, que odian a los judíos, odian a los israelitas, y esto no debe ser así. Lo explico un poquito al principio de esta transmisión, así que los invito a que la vean completa. Pero lo que sí quiero dejarte es con esta pregunta. El apóstol Pablo dice que la iglesia de los gentiles tiene que madurar a tal grado que su madurez provoque celos a los judíos. Y yo te hacía esta pregunta, y la pregunta es la siguiente: detente un momento a analizar tu vida cristiana y dime si tu vida cristiana es lo suficientemente consagrada, efectiva, entregada al Señor, a tal grado que tu vida cristiana provoque a celos a los judíos. Hay que preguntarnos eso. Y les daba razones, ¿no? Los judíos conocen mejor la escritura que muchos de nosotros. Los judíos se han preocupado con todo su cuerpo, con todo su ser, con toda su alma, a obedecer más la escritura que nosotros, y estoy seguro de eso. Ellos han tenido un corazón para seguir buscando a Jehová, aunque quizás su intermediario no han reconocido a Cristo como Señor, pero han tenido un corazón para leer la escritura, para entenderla, para guardarla en su corazón. Y si ellos ven nuestro cristianismo, una de dos: o se van a burlar o van a ser provocados a celos. Y la única forma en la que sean provocados a celos es que tú y yo maduremos, y es que tú y yo crezcamos como creyentes, y que tú y yo podamos tener un corazón para con el Señor, una vida de intercesión tan fuerte que cuando un judío vea a un cristiano orar, diga: ¿por qué él tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué si estamos orando al mismo Dios, por qué a él sí le responde y por qué a él no? De eso se trata. Una iglesia poderosa en el Señor, no en nosotros, no en número, no en gente, sino en oración y en el Señor. De eso se trata.
quiero terminar con una oración. Iba a mencionar algunas cosas más de Israel, pero ya no hay tiempo. Los invito a investigar, a estudiar, a leer la escritura, a preguntarle al Señor en oración, qué es lo que Él tiene en su corazón para con Israel. Mira, bueno, voy a decir una sola cosa más. ¿Recuerdas a José, el hermano menor que todo el mundo odiaba y que todo el mundo menospreciaba por ser el consentido y que le quitaron su túnica de colores y fingieron su muerte ante su padre y fue vendido como esclavo y que en Egipto fue tratado hasta lo más alto, pero también fue tratado hasta lo peor? Ese José que en medio de la cárcel tuvo un corazón para escuchar a aquellos que estaban condenados a muerte, y que después ese mismo José fue levantado de ahí para ser llevado delante de Faraón y escuchar su sueño, interpretarlo y después ser puesto en una posición de honor. Cuando José había captado los 7 años de providencia, sus hermanos enviados por su padre fueron hasta Egipto a buscar alimento y ellos no lo reconocieron. Volvieron a ir una segunda vez y ellos no lo reconocieron. Volvieron a ir una tercera vez y ellos no lo reconocieron. Pero hubo un momento en el que José mandó traer a todos sus hermanos y los encerró en un solo lugar, y él se quitó sus vestimentas de egipcio y se presentó delante de ellos y les dijo: soy yo. Y les perdono porque todo lo mal que yo viví, el Padre lo usó para bien, para que ustedes y yo como descendientes de Abraham pudiéramos sobrevivir a esta hambruna y preservar justamente al pueblo de Israel. José es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Va a haber un momento, escucha bien, va a haber un momento en el que el Señor Jesús, cuando Él venga a la tierra, Él se va a revelar a los judíos, no como el Cristo crucificado que tiene unas lagrimitas aquí y una corona de espinas, sino un Cristo judío, un hijo de Dios judío, y se va a presentar delante de ellos y se va a revelar y va a destapar su corazón, y ellos van a verlo por primera vez y van a entender que ese Mesías al cual ellos habían negado y rechazado es su Salvador y es su Redentor, y entonces ellos van a entregar su corazón al Señor. Así que oremos también por eso, que el Señor Jesús empiece a revelarse y Él empiece a abrir los ojos de los judíos para que ellos puedan ver en Cristo el Mesías al cual ellos habían estado esperando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo de enseñanza. Gracias por el corazón tan grande que le diste a Pablo, Señor. Oramos en esta noche para que nosotros como iglesia y todos los que estamos viendo esta transmisión y verán esta transmisión, Señor, nos des un corazón por Israel, Señor. Se han oído cosas malas acerca de ellos. Y Señor, ¿quién es justo delante de ti, Señor? ¿Quién es bueno delante de ti, Señor? No hay ni aún uno, Señor, que lo sea, Señor. Sin embargo, nosotros queremos vivir según nos dicta tu corazón. Queremos amar lo que tú amas, Señor. Y en esta noche nuestra oración, muy particularmente esta noche, nuestra oración es por Israel y es por salvación. En el nombre de Jesús oramos para que tú, Cristo, empieces a revelarte a ellos como José se reveló a sus hermanos. Empieces a tocar sus corazones en el nombre de Jesús y ellos empiecen a ser llamados de donde estén, que las vendas sean quitadas de sus ojos y sus ojos sean abiertos para reconocer a Cristo como el Señor y Salvador. Que ellos puedan abrir su boca, Señor, aún donde ellos están en su casa, en sus lugares de reunión, Señor, en sus sinagogas, Señor, que ellos empiecen a recibir revelación de Cristo ahora en el nombre de Jesús, y que sus bocas empiecen a confesar que Cristo es el bendito enviado de parte de Dios que viene por segunda vez a la tierra. Señor, que esto que apasionaba a Pablo y que me apasiona a mí, Señor, pueda apasionar a los que están viendo esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús, y podamos comprometernos firmemente a orar al menos una vez a la semana por el pueblo que tú amas, por Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, buenas noches. Si hay preguntas acerca de Israel o si les interesaría que diéramos temas acerca de esto, pues me ayudaría que nos escriban y nos lo hagan saber para planearlo. Estamos por terminar el libro de intercesión y pues sería un buen tema para continuar. Les mandamos un fuerte abrazo, escríbanos sus preguntas y podríamos intentar contestarlas la próxima semana si es que hay alguna. Que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. El día de mañana estaremos transmitiendo también una enseñanza por parte de nuestra hermana Geraldi y tendremos tiempo de oración. Si ustedes tienen alguna petición pueden escribirla también y con mucho gusto estaremos
uniéndonos al sentir de su corazón y vamos a orar también. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego.